Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Manuel Pinto, analista de XTV. Como siempre, un placer compartir tiempo con vosotros y en este caso nos hemos propuesto hacer un vídeo sobre las últimas noticias del mercado, que como podéis haber visto pues es sobre la bajada de rating de Estados Unidos, sobre el downgrade de una de las mayores agencias de calificación, en este caso Fitch, que al valorar pues diferentes aspectos de la primera potencia mundial ha decidido rebajar por primera vez en la historia, en este caso para esta agencia, el rating de Estados Unidos. Evidentemente tiene unas repercusiones que ahora iremos viendo. Hay un histórico porque otra agencia de calificación ya en su momento rebajó la deuda de Estados Unidos en 2011 y veremos en ese caso en 2011 qué es lo que pasó con los mercados, pero sobre todo os vamos a explicar pues estas agencias de calificación qué es lo que miden y también qué países pueden quedar ahora mismo por encima de Estados Unidos y qué repercusión o cuáles han sido sobre todo los motivos que ha llevado a Fitch a rebajar la deuda de Estados Unidos. Pues como podéis ver, en primer lugar hemos dividido las tres principales agencias de calificación, Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Cada una de ellas, como podéis ver, pues tiene su rango o su nomenclatura para cada rating, para cada calidad de la deuda, en lo que podemos separar lo que es investment grade, que serían desde este cuadro hasta la línea roja, y lo que sería high yield, que ya lo encontraríamos todo por debajo, que serían high yield o bonos basura o junk. Entonces, evidentemente, pues esto es una de las principales medidas que se tienen en cuenta a la hora de invertir en renta fija. También tiene repercusión, evidentemente, en renta variable, pero sobre todo en renta fija nos permite ver el interés o la rentabilidad que ofrecen los países por emitir su deuda. No solo países, sino también empresas, ¿no? Empresas, por ejemplo, que también, al igual que países, pues tienen sus proyectos, tienen sus inversiones que necesitan financiación y, por tanto, acuden al mercado a emitir deuda, a pagar una tasa por esa deuda y de manera recurrente a los inversores tienen que ir ofreciéndoselas. Evidentemente, cuando se hace esa valoración de los países y de las empresas, las agencias de calificación pues miden diferentes circunstancias económicas, por ejemplo la fortaleza que pueden tener financiera esos emisores, la capacidad de cumplir los pagos, si hay un riesgo de que estas empresas o países puedan incumplir con los pagos, puedan reestructurar la deuda o puedan incurrir en un default, eso evidentemente tiene un más riesgo y por tanto lo tienen que compensar con mayor rentabilidad. Es evidente pensar que las empresas o países que se encuentren en estos niveles denominados junk o no investment grade o high yield dan un rendimiento superior para compensar, por tanto, ese mayor riesgo. Por ejemplo, un Venezuela, un Estados Unidos o Alemania no pueden ofrecer la misma rentabilidad. Venezuela tendrá que ofrecer mucha más rentabilidad que estos otros países para compensar que haya un inversor que decida invertir, por tanto, en esa deuda. Igual pasa con las compañías, no es lo mismo pues invertir en un Amazon, en un Apple o en un Microsoft, por poner algunos ejemplos de compañías tecnológicas de las más conocidas a nivel mundial, que en otras compañías que tengan pues menos calidad y que por tanto tengan más deuda o que tengan más dificultad económica para afrontar los pagos, no sea solo en estos momentos, sino en situaciones de estrés que puedan venir en los siguientes meses. Como también sabéis, la deuda puede ser en diferentes años, puede ser deuda emitida a un año, a 5, a 10, incluso a 30 años. Cuanto más deuda en principio o cuanto más vencimiento sea esa deuda, pues más riesgo puede haber. Podemos pensar más o menos qué es lo que va a ocurrir en el mercado de aquí a mañana, pero de aquí a 30 años se nos hace algo más complicado y por tanto pues nos deberían de pagar una rentabilidad superior. A mayor riesgo, como decíamos, por tanto, mayor rentabilidad. Países que quedan mejor catalogados y cuál ha sido la modificación en este caso de Fitch. Como podéis ver, ahora mismo Fitch ha rebajado la calificación de la deuda a Estados Unidos a AA+, cuando hay otras economías como las que vienen aquí reflejadas en Europa, pues podemos encontrar Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Suiza o Luxemburgo, y luego pues también Singapur y Australia, que quedan como los países o las regiones con mejor calidad crediticia. Y como podéis ver, en 2011 Standard & Poor's ya rebajó la deuda de Estados Unidos y únicamente queda Moody's el que ha ofrecido la misma catalogación de deuda a Estados Unidos que a estos países que hemos comentado. Así que por tanto solamente quedaría Moody's, rebaja de un rango en Estados Unidos en la calificación que ha ofrecido Fitch y
¿cuál ha sido los motivos que ha llevado a Fitch a esa caída o esa rebaja de calificación? En los últimos meses hemos estado viendo muchas noticias sobre el famoso techo de deuda, ese acuerdo que se alcanzó a finales de mayo, principios de junio, para incrementar el techo de deuda. Como podéis ver en pantalla, ya en 2021 se alcanzó un límite que poco a poco, al emitirse más y más y más deuda, llegaron el gobierno de Estados Unidos a alcanzar ese límite que era necesario aumentarlo para poder seguir emitiendo deuda y no correr riesgos precisamente de default. Se ha acordado, por tanto, debido a que hay unas elecciones presidenciales en 2024, que hasta el 1 de enero de 2025 pueda aumentarse de manera ilimitada ese techo de deuda, a la espera de poder, una vez que republicanos y demócratas puedan decidir quién es el partido que gobierne en Estados Unidos a partir del próximo año, decidir ese nuevo techo de deuda. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues evidentemente pues esa tensión de última hora, ese acuerdo de última hora, esa capacidad ahora mismo de poder incrementar deuda, que como podéis ver en el gráfico inferior ha ido en aumento de manera exponencial en los últimos años, sobre todo a través de la pandemia, y que preocupa principalmente esos posibles riesgos de impago o el incremento de los intereses. Aquí os he puesto un ejemplo porque evidentemente la subida de tasas que está realizando, ese programa de subida de tasas que está realizando la Fed, pues también está haciendo que los intereses del pago de la deuda actualmente de Estados Unidos se incrementen, ¿no? Y os estoy poniendo pues que por primera vez los intereses de la deuda que emite los Estados Unidos ya supera 1 billón en este año, y por primera vez es más de lo que se gasta el gobierno en defensa. Además, si incrementásemos hasta el 6% las tasas de interés, este resultado, debido a que ya estamos en niveles de los 32-33 trillones, pues este resultado de esos intereses de deuda ya estaría dando pues prácticamente 1,98 trillones por año, lo cual es absolutamente increíble, ¿no? Y como podemos ver en el gráfico inferior, los niveles de deuda siguen disparándose. En 2050 incluso se habla que pueda ser un 195% sobre el PIB, y ya sabéis que Japón precisamente es uno de los países con mayor deuda sobre PIB, pero que esa capacidad de crecimiento económico que tienen los países medido a través del PIB, pues evidentemente cuanto más sea esa deuda sobre ese resultado de PIB, pues más dificultades económicas podrían encontrar los países para poder pagar su deuda, ¿no? Y esa emisión que hemos visto de manera recurrente, como decíamos, como podéis ver en el gráfico, a raíz de la pandemia o del COVID, que ha ido pues de manera desproporcional subiendo hasta el 98% en estos momentos, y que desde el COVID, y que ya estamos pues en niveles que podrían establecerse en 195% en el año 2050. ¿Cuáles han sido las primeras reacciones del mercado? Aquí lo que podemos ver es tanto el dólar como los rendimientos de los bonos, la caída del dólar, de momento, como podéis ver, caída que ha tenido respecto al yen y también el franco suizo, que son divisas consideradas como refugio, y que de momento en esos primeros momentos del mercado ha ido corrigiendo. Además, pues estable es el tema de los bonos, aunque ha habido una ligera subida. Ha ido ligera subida, pero tampoco ha sido algo muy destacado, y en los índices ya estamos viendo hoy caídas, por ejemplo en Europa, alrededor del 1,5%. Sin embargo, si analizamos lo que pasó en 2011, que fue, como decíamos previamente y al principio de la grabación, la última vez que, en este caso, Standard & Poor's bajó el rating de deuda de Estados Unidos, también por un acuerdo de última hora en cuanto al incremento del techo de deuda, y lo que pasó fue caídas muy importantes en los principales índices, Standard & Poor's, Nasdaq, aunque el Dow Jones se mantuvo muy estable, que luego a una semana vista también fueron poco a poco cayendo a más, que sin embargo a un mes fueron recuperando, y ya vemos como a un año los índices terminaron recuperando esa parte e incluso subiendo en dobles dígitos. Respecto a bonos del tesoro, en este caso os hemos puesto la rentabilidad del bono de tesoro a 10 años, empezó en ese mismo día al 2,47%, y cuando podríamos pensar que se podrían disparar esos intereses porque, como explicábamos al principio, pues hay más riesgo de default o hay más riesgo de impago, pues sin embargo también evidentemente por medidas tomadas por la Reserva Federal, pues propiciaron también ese incremento o esa caída en este caso de yield o incremento vía precio de la rentabilidad
de los inversores en bonos y que llegó a estar en 1,60%. Así que, por tanto, pues evidentemente son diferentes situaciones. 2011 salíamos de una crisis, la Fed tenía que intentar a través de medidas expansivas pues fomentar en la demanda, fomentar el consumo y pues eso propició en esas subidas tan abultadas en los principales selectivos, en los principales índices, pero desde luego que consideramos que la noticia de hoy no es positiva para los mercados, podrían tener volatilidad, sobre todo para este mes de agosto, y que nos deja, desde luego, pues como siempre, grandes oportunidades. Hasta aquí, pues este vídeo resumen de lo que ha sido esa caída o esa bajada de calificación. Espero que lo haya podido explicar de la mejor manera posible. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, como siempre, abiertos a vuestros comentarios y a vuestro feedback, que estamos aquí siempre para mejorar. Así que nada, os deseo un buen día de trading. Hasta luego.